Buenas chicos de quinto de secundaria, vamos a hacer un breve repaso sobre la Primera Guerra Mundial. Nuestro primer punto, las causas de la Primera Guerra Mundial, son aspectos que ya hemos visto en clase. Vamos a empezar por el militarismo. Hablamos de militarismo cuando las potencias europeas, si se recuerdan ustedes, se preocuparon por incrementar el número de sus ejércitos y elevaron la producción de material bélico. Es decir, desarrollaron una política de incrementar no solamente sus soldados, sino también su logística. Esto preocupó a los demás países vecinos. El imperialismo es una especie de continuación del colonialismo en América Latina. Se trata de los saqueos de recursos naturales bajo la excusa de un proceso de evangelización. Bueno, también los europeos trataron de agarrar o conquistar territorios en África y Asia. El nacionalismo es la falta de apego de algunos imperios por parte de algunas naciones. Esto generó un debilitamiento interno de algunos imperios y o territorios grandes, debido a que algunos grupos ponían por encima su nación que a su imperio. Esto empezó a debilitar algunos imperios. La política de alianza, habíamos visto en clase que era el compromiso que implicaba firmar un tratado de alianza, defenderse mutuamente si es que alguno de los países que firmaban el pacto entraban en guerra. Y finalmente el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue la gota que rebalsó el vaso. El archiduque, heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Esto originó pues que se desate la Primera Guerra Mundial. Pasamos al segundo punto, el desarrollo de la guerra. Dentro del desarrollo de la guerra tenemos tres acontecimientos importantes: la primera guerra de movimientos, la guerra de trincheras y la segunda guerra de movimientos. La primera guerra de movimientos fue un plan estratégico que realizó Alemania para atacar a Francia y a Rusia simultáneamente. Para ello planeó una ofensiva fulminante que debía dejar a Francia fuera de combate y luego trasladar toda su fuerza al frente ruso. La guerra de trincheras. Las trincheras eran fosos cavados en la tierra para poder protegerse del armamento bélico que se disparaba. Estos fosos tenían una extensión de 800 kilómetros. En algunos, en algunos casos llegaban a tener solamente decenas de metros que los separaban y se extendieron desde Suiza hasta el Mar del Norte. La Segunda Guerra de Movimiento, luego de que Alemania quedó con las manos libres en el este debido a la Revolución Rusa y la salida de Rusia de la guerra, en 1918 Alemania inicia una Segunda Guerra de Movimientos que termina 9 meses después con su completa derrota. El bloqueo y la guerra submarina. Apenas iniciada la guerra, los aliados habían declarado el bloqueo de las potencias centrales, es decir, ningún barco podía llevarles ningún tipo de aprovisionamiento a las potencias centrales en armamento bélico o de alimentos para la población. En mayo de 1915 fue torpedeado el transatlántico inglés Lusitania, en el que perdieron la vida más de 1000 personas, un centenar de las cuales eran de ciudadanía norteamericana, lo que originó el airado reclamo de Estados Unidos y su posterior ingreso a la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados. Debido al hundimiento del transatlántico Lusitania, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. El gobierno norteamericano aprueba una ley de servicio militar que permite movilizar más de 4 millones de ciudadanos como soldados para la guerra. Esto será determinante. Se inclina la balanza a favor de los aliados y pues más adelante vemos la inminente derrota de las potencias centrales. Estados Unidos también presta dinero a los aliados, presta grandes cantidades de dinero que también significan una potencia en el aspecto bélico, en el aspecto de alimentación, en el aspecto militar, y sobre todo sube también la moral de los aliados. Pasamos al punto de la Revolución Rusa, que es un hecho determinante también porque origina pues que Rusia abandone la guerra. El primer punto tenemos de la Revolución Rusa: la corrupción e ineptitud para gobernar de los zares. En Rusia había una dinastía que venía gobernando por cientos de años en Rusia, que eran los Romanov.
teníamos al zar Guillermo II encabezando el gobierno durante este periodo histórico, pero no había dado una solución total a los diferentes requerimientos de la población, y además que la guerra tenía agobiada a las personas por la falta de alimentación y el desabastecimiento también, ¿no es cierto? Eh, Había mostrado también su incapacidad para dirigir y hacer frente a las necesidades del ejército y del pueblo ruso el zar Guillermo II. En el segundo punto, en 1917, estallaron los disturbios en varias ciudades porque faltaban los alimentos. En Petrogrado el ejército se negó a reprimirlos a los ciudadanos y el zar Guillermo II abdicó, es decir, dejó el gobierno en marzo de 1917, cayendo una de las dinastías más importantes de Europa, los Romanov, que llevaba más de 300 años en el poder. El tercer punto, la revolución significó la retirada de Rusia de la guerra, sí, significó la retirada debido a que pues ya no había fuerzas para continuar. Esta revolución tiene dos fases. La primera, tras la caída del zar, la proclamación de un régimen liberal burgués constitucional que no le dará tiempo a solucionar los problemas del país. La segunda fase se da en octubre y en ella un partido marxista, el bolchevique, conquista el poder político. Es la primera vez que triunfa una revolución en todo un país siguiendo los postulados de Marx. La tremenda crisis interna rusa paralizó la lucha contra Alemania y el desmoronamiento del frente oriental, la consecuencia de lo cual Rusia soviética se vio obligada a firmar con aquella la paz de Brest-Litovsk y así abandonar la Primera Guerra Mundial. En Alemania tampoco la estaban pasando bien, de hecho se da una agitación revolucionaria y por consecuencia de esta agitación el fin de la guerra. Con la caída del Kaiser Guillermo II, esto repercute profundamente en Alemania porque se inicia una agitación que derribó a una dinastía también de las muy tradicionales e importantes en Europa, los Hohenzollern, cuyo último representante, el Kaiser Guillermo II, abdicó también, deja el poder, refugiándose en Holanda el 9 de noviembre de 1918. Luego de esto se instaura un gobierno provisional republicano. Este gobierno se ve también debilitado, el costo de la guerra era muy pesado y solicita un armisticio a los aliados. Este armisticio dio término a la Primera Guerra Mundial. La Conferencia Interaliada de París y los tratados de paz. La guerra había destruido el ordenamiento mundial y al terminar quedaron planteados graves problemas territoriales, políticos, económicos y militares. Para resolver los problemas, los vencedores convocaron a una conferencia interaliada de paz que se realizó en París con la participación de 27 representantes de los diversos países vencedores y las potencias derrotadas, pero sin voz ni voto. Esto obviamente resultó totalmente desfavorable para los perdedores. El Tratado de Versalles, que consistió en un extenso documento que tenía 4 disposiciones de las más importantes: disposiciones internacionales, disposiciones territoriales, económicas, financieras y disposiciones políticas, las cuales debían cumplirse para que se pueda garantizar la paz en el mundo. Empezamos con las disposiciones internacionales. El Tratado de Versalles comenzó por establecer la Constitución o Pacto de la Sociedad de las Naciones, que es una especie de inicio de la actual ONU, con la finalidad o principal objetivo de promover la paz a nivel mundial y que no exista nunca más un conflicto bélico a nivel mundial. Obviamente este objetivo fracasó porque tuvimos más adelante en el 45 la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Las disposiciones territoriales por parte de Alemania debía entregar de forma definitiva algunos territorios, en otros casos la entrega condicionada a la realización de plebiscito, que es un voto popular, y finalmente la ocupación transitoria de otros, es decir que prácticamente se le cercenaba territorios a Alemania y se le privaba de una población aproximadamente de 6 millones de ciudadanos en Europa. Las disposiciones económicas y financieras, como Alemania había aceptado la responsabilidad de la guerra, el Tratado de Versalles la obligó a reparar todos los daños causados tanto los civiles como a los gobiernos aliados. Y por último tenemos las disposiciones políticas. Eran tres especificaciones dentro de las disposiciones políticas. El primero, entregar al ex emperador Guillermo II para que sea juzgado por un tribunal especial.
culpable de ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. También se establecieron garantías para impedir una nueva agresión. Y por último, se estableció un plan de desarme bélico y militar para Alemania que debía reducir considerablemente su armamento bélico y sus efectivos del ejército. El nuevo orden mundial, tenemos una nueva distribución política territorial donde caen tres potencias: la rusa, austrohúngara y la alemana pasaron a segundo plano. Surgieron 6 nuevos estados: Polonia, Finlandia, Checoslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Y en los Balcanes cayeron Bulgaria y Turquía y ascendieron Rumania y Serbia. Luego tenemos Estados Unidos y Japón como su consagración como potencias mundiales. Salieron fortalecidas ambas después de la Primera Guerra Mundial y se pusieron al par de Gran Bretaña en el tema militar, naval y como productores también de materia prima. Y por último, la universalización de los principios nacionalistas y democráticos. El nacionalismo sirvió de base para el trazado del nuevo mapa de Europa, pues los vencedores habían proclamado con insistencia el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y formar estados nacionales. Esto implicaba pues que los imperios debían separarse. Finalmente aparecieron los nuevos estados nacionales ya citados anteriormente. La democracia ganó terreno en el nuevo ordenamiento mundial con la caída de viejas dinastías como la Romanov, Hohenzollern y Habsburgo, y los valores democráticos se fueron propagando a nivel mundial. Por último, y para terminar, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 3 puntos resumidos. En esta guerra lucharon 65.8 millones de soldados, murieron 1 de cada 8. En esta guerra cayeron 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y cayeron 3 grandes dinastías: los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov. También mencionando obviamente que quedaron ciudades en Europa totalmente destruidas y los países debieron reconstruir nuevamente sus ciudades y reactivar su economía. Obviamente también las enfermedades que deja un ataque bélico en un país. Pero poco a poco los europeos fueron levantándose. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero hayan entendido para que podamos dar nuestra evaluación.